Bueno, y aquí estamos. Vamos a comenzar con lo que es la palabra del Señor. Esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Una palabra poderosa. La semana pasada estuvimos hablando en el libro de Daniel y estuvimos trabajando el primer capítulo de ese libro, ¿verdad? Y ahí pudimos ver cómo Daniel, ¿verdad? Llegó a Babilonia a través de la captura del pueblo de Judá, y llegaron a Babilonia a través de Nabucodonosor. Los capturó el pueblo de Israel por la desobediencia, ¿verdad? Dios lo permitió de esa manera, y de esa manera ellos llegaron a Babilonia, ¿verdad? Y entonces ahí pudimos ver que el rey quería que Daniel y sus amigos, ellos comieran de la comida del rey también, para que dentro de 3 años ellos se fueran a presentar al rey. Pero Daniel tomó una decisión, ¿verdad? Una decisión radical. Y yo creo que eso, mire, es algo que nosotros debemos hacer en nuestra vida también, porque él tomó una decisión basada en sus creencias, basada en lo que era su Dios, y decidió obedecerlo y seguir sus mandamientos y estatutos. Y él decidió no comer de la comida del rey y decidió comer por 10 días, que eran los que le habían puesto a prueba, legumbres y agua. Y así el eunuco iba a venir en 10 días para ver cómo ellos estaban y verificar cómo se veían con los demás que también el rey había escogido. Y ahí podemos ver que Daniel, al tomar esa decisión, en esos 10 días, comiendo solamente legumbres y tomando agua, a cabo de los 10 días pudimos ver que su rostro estuvo más brillante, más robusto, ¿verdad? Su condición física era mejor que la de los otros varones que habían escogido para estar en la presencia del rey. Pudimos ver el respaldo del Señor sobre su vida, porque él tomó una decisión favoreciendo a su creador y a su Señor, ¿verdad? Y no tan solo Daniel, sus amigos también, Sadrach, Mesach y Abednego. Y eso es una de las cosas que me gusta del libro de Daniel, ¿verdad? Su fidelidad a su Dios, su obediencia. Y mire, radicalmente, él puso autoridad y tomó postura en el lugar que él estaba, que no era su tierra, que era bajo otro gobierno. Pudimos ver cómo él pudo poner autoridad y asumir esa postura. Este es mi Dios al que yo le sirvo, y estas son las cosas que yo voy a hacer. Y mire, y eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida, ¿verdad? Y al final de ese tiempo, de ese capítulo, pudimos ver cómo el rey, cuando los vio, dijo que no había nadie como ellos en el pueblo de Babilonia, y ellos fueron favorecidos. Y entonces podemos pasar a lo que es el capítulo 2, ¿verdad? Donde Daniel hace la interpretación, y les estoy dando un breve resumen porque vamos a ir al capítulo 3. Daniel hace la interpretación del sueño del rey de Babilonia, ¿verdad? En ese entonces el rey de Babilonia fue perturbado en el sueño y tuvo una visión, y entonces él quería que a él le interpretaran ese sueño. Mire, y él llamó los magos, los sabios, astrólogos de la nación, ¿verdad? Y ninguno de ellos pudo interpretar el sueño de él. Y entonces él decretó que todos los sabios astrólogos fueran eliminados porque no pudieron interpretar el sueño de él. Pero al Daniel escuchar esta orden, al Daniel escuchar esto, mire, Daniel se levantó nuevamente con valentía, mire, pero la palabra de Dios dice que se levantó prudentemente y sabiamente, y habló con el general, el jefe de guerra de Nabucodonosor, y le dijo: ¿por qué él ha hecho esta orden tan apremiante, verdad? O tan urgente. Y entonces él le explicó, y así fue que Daniel llegó al palacio del rey para poder interpretar ese sueño. Mire, y cuando Daniel interpretó ese sueño, el rey Nabucodonosor tuvo que entender y tuvo que decir que no había Dios como el Dios de Daniel. Y eso es una de las cosas que me agrada, porque Daniel se mantiene firme nuevamente. Daniel no duda de lo que su Dios puede hacer, y no duda de los dones que Dios le ha dado tampoco. Y por eso, por causa de eso, él pudo interpretar el sueño de el rey Nabucodonosor, y el rey lo puso como líder de los sabios en toda la provincia de Babilonia. ¿Y sabe lo que sucedió también? Porque Daniel no se olvidó de sus amigos tampoco. Daniel le pidió al rey que pusiera a Sadrach, Mesach y Abednego
también como líder de las demás provincias en el área de Babilonia. Así que Daniel y sus amigos estuvieron en lugares importantes dentro de lo que fue el reino de Babilonia en ese tiempo de captura, de captividad que ellos estuvieron en Babilonia. Mire, porque ellos no fueron liberados hasta 70 años después. Pero mire, ellos hallaron favor y gracia aún en terreno enemigo, en terreno desconocido, porque se mantuvieron obedientes al Señor, porque dijeron, no importando las circunstancias, no importando lo que nosotros podamos estar pasando, nos vamos a mantener firmes a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios Creador. Y yo creo que eso es algo que debe tocar nuestras vidas. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos hacer continuamente, porque nosotros vivimos en un mundo que podemos decir, mire, que este mundo está de mal en peor, ¿verdad? Las cosas que, como dije anteriormente en el próximo sábado, en el sábado anterior, perdonen, a las cosas malas le están llamando buenas y a las buenas se les están llamando malas. Este mundo quiere inculcar esa cultura, que nosotros nos arraiguemos a esa cultura, pero de una manera sutil, ¿verdad? A veces no es algo explícito, pero sutilmente esa cultura va tratando de que nosotros, mire, más y más nos vayamos sometiendo a esa cultura. Pero mire, así como Daniel hizo, que no importando lo que ellos creyeran, los dioses que ellos adoraran, las cosas que ellos hicieran, Daniel se mantuvo firme. Y yo creo que así debemos hacer nosotros. Esto nos debe dar un ejemplo de que, mire, no importando el lugar donde usted esté, si esa no es tu cultura, si eso no es lo que usted hace, si eso va en contra de los valores bíblicos, de los valores en contra de su Dios, mire, usted no lo debe hacer y debe mantenerse firme. Y debemos aprender en esta parte de lo que es la vida de Daniel, ¿verdad? Y con esto podemos llegar a lo que es el capítulo 3, porque mire, ellos pasaron unas cuantas pruebas, ¿verdad? Ahora les toca a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora en el capítulo 3 se relata la historia de lo que es ellos estando en el horno de fuego, ¿verdad? Pero antes de pasar ahí, yo quiero darles una anécdota. A mí me encanta siempre dar una anécdota, algo con lo que nosotros lo podamos asimilar, lo podamos llevar a nuestra vida, ¿verdad? Y dentro de todo esto que vamos a estar hablando en lo que es en el capítulo 3 y el horno de fuego, viene a mi mente, a veces nosotros estamos en lugares donde, mire, nosotros hay una como un tipo de presión, ¿verdad? Donde usted está, porque mire, usted tiene unas creencias, ¿verdad? Usted tiene unos valores y usted no se quiere comprometer en sus valores, ¿verdad? Pero hay alguien siempre que no importando, mire, hay alguien siempre que no le importa sus creencias, no le importa lo que usted haga, de la manera en que usted dirija su vida. Esa persona simplemente no le importa porque tienen algo negativo en su vida, tienen algo de maldad en su vida y lo que buscan es, mira, buscar qué uno hace, dónde uno cae, dónde uno peca, qué cosa mala hace uno para entonces venir y juzgar y tratar de sacar a esas cosas en cara y dejarle saber a las demás personas, mire, esta persona que tanto que dice que es de esta manera, mire lo que hace, ¿verdad? Hay personas así en la vida, ¿verdad? Pero que es que son malas, son maliciosas, ¿verdad? Uno, por ejemplo, en el trabajo, miren, yo lo puedo llevar al trabajo. A veces uno está en el trabajo y siempre hay alguien que está pendiente de lo que uno hace. Tú dices, esta persona está más pendiente a mí de lo que está pendiente al trabajo. Va 8 horas a trabajar, pero las 8 horas está pendiente de uno y no del trabajo. De que si uno hace algo malo, para ya venir y decirle al jefe, mira lo que hizo él. Allá va de presentado a buscar, ¿verdad? A decir mira, él hizo esto mal, él no fue en proceso y esto y lo otro. Mire, y uno dice, pero gracias a Dios, que Dios hizo un cambio en la vida de uno, que Dios lo transformó a uno, que como dice que cuando uno se bautiza, ¿verdad? El viejo hombre se queda atrás y sale el nuevo hombre, porque mire, a veces le dan unos pensamientos que uno dice, Señor, te doy gracias. Mejor ni lo digo, te doy gracias. Bendícelo, Señor Padre, que Él pueda encontrar su camino. Porque hay personas que realmente están pendientes. Hay personas, mire, que
nada más de verlo, de ver las cosas que usted hace, es como que representa un desagrado, algo, ¿verdad? Y uno postea algo en las redes sociales y ahí van criticando. Y tratan como que de opacar y de minar a uno y lo hacen con maldad. Pero mire, eso es el enemigo. Eso es el enemigo, porque cuando uno se levanta, cuando uno quiere serle fiel a Dios, cuando uno quiere mantenerse en rectitud ante el Señor, el enemigo se va a levantar y va a buscar de todas las maneras. Mire, y a lo mejor el enemigo no va a venir personalmente donde usted, pero mire, el enemigo tiene unos secuaces, tiene unos ayudantes, ¿verdad? Porque como dice la palabra del Señor, cuando Lucifer fue lanzado del cielo hacia lo que fue el infierno, ¿verdad? Él se llevó una tercera parte de los ángeles y esos son los que están trabajando con él. Mire, y Satanás no va a venir personalmente donde usted, él va a utilizar todos los que se llevó con él para que sean los que, mire, bombardeen su vida con todas esas cosas, ¿verdad? Pero usted manténgase firme en la palabra del Señor, en sus creencias. Y eso fue lo que hicieron Sadrac, Mesach y Abednego. Y quiero pasar aquí ahora a lo que es el capítulo 3 de Daniel, ¿verdad? Porque aquí vamos a poder ver cómo ellos actuaron y cómo el Señor los favoreció de esa manera. Y voy a empezar con el versículo 8, del capítulo 3 de Daniel, porque dice, por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron maliciosamente y acusaron a los judíos. Y cuando se refiere a los judíos, en este caso se está refiriendo a Sadrac, Mesach y Abednego, porque el rey había decretado una orden, ya esto es en el principio del capítulo, el rey había decretado una orden donde toda persona tenía que inclinarse y adorar la estatua de oro que él había hecho, toda persona. Y esto, todos lo tenían que hacer, pero mire, Sadrac, Mesach y Abednego tenían otro tipo de creencia y ellos decidieron no hacerlo. Y no es así que pasa en nuestra vida, que hay cosas, ciertas cosas en este mundo, ¿verdad? Que tratan de que nosotros pongamos toda la atención, que pongamos toda nuestra vida y todo nuestro empeño hacia esas cosas. Mire, eso es un tipo de adoración y de inclinación hacia esos ídolos. Mire, llámese el ídolo del dinero, llámese el ídolo de la fama, llámese el ídolo del trabajo, lo que sea que te quita la atención de la prioridad que es el Señor en tu vida. Mire, eso se está poniendo como un ídolo en tu vida. Y uno tiene que tener mucho cuidado y uno tiene que mantenerse firme porque cuando uno quita a Dios de ese primer lugar y, como diría yo, reduce las expectativas, baja el nivel de expectativas, entonces uno cae en desobediencia y cae en lo que es idolatría y esas otras cosas. Pero mire, aquí Sadrac, Mesach y Abednego, ellos decidieron no adorar la estatua de oro que el rey había hecho porque ellos creían que el único Dios que ellos podían adorar era el Dios supremo. Dios que escogió el pueblo de Israel como su pueblo, ¿verdad? Y eso es uno de los mandamientos, no adorarás a otro Dios, porque Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Y así que mire, vamos a ir tras este capítulo 3 a estudiar un poquito lo que ellos hicieron, ¿verdad? Así que eso fue en el versículo 8, vamos a ir al versículo 16 rapidito. Vamos a ir al versículo 16, mire lo que dice. Daniel 3:16 del 16 al 8. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey. Ya esto para cuando el rey que ellos no quisieron adorarle, ¿viste? Porque allí estaban los enemigos. Mire, allí estaba la persona, como esa que está en el trabajo, velando a ver lo que tú haces. Mire, allí estaban aquellas personas, aquellos caldeos, velando quién estaba haciendo lo incorrecto, quién no se postraba, quién no adoraba la estatua, ¿verdad? Y allí estuvieron ellos velando. Y ahí cogieron a los amigos de Daniel, no adorando la estatua de oro. Y allí fueron ellos donde el rey a decirle que ellos no estaban adorando la estatua del rey. Pero mire una cosa que es interesante. Esos fueron los muchachos que el rey puso
a cargo de a cargo de las provincias de Babilonia, de unas provincias en Babilonia, porque esos fueron los que Daniel le dijo al rey que los pusiera, ¿verdad? Cuando el rey puso a Daniel como jefe de los sabios en Babilonia, eso fue lo que Daniel le dijo al rey, que le pidió que pusiera a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de las provincias de Babilonia, y ellos estuvieron a cargo, pero esos mismos que estuvieron a cargo, pues no se quisieron postrar ante la estatua de oro. Y aquí es que nosotros vamos, en este versículo 16, comienza, porque ya los que los vieron, los caldeos que los vieron, fueron a llevar allí, mira, a llevar el chisme de que ellos no se postraron a la estatua de oro, ¿verdad? Y empieza el 16 diciendo, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire lo interesante de esto. Mire lo interesante. El rey les está preguntando a ellos, es cierto que en el versículo anterior le pregunta, ¿es cierto que ustedes no se quieren postrar a la estatua de oro que yo he hecho? Y ellos le contestaron. Ellos le dijeron, no tenemos que responderte a esto. Nosotros no tenemos por qué responderte a esto. Mire qué interesante. Cuando vengan situaciones en tu vida, cuando vengan personas a tu vida tratando de hacer que tú hagas ciertas cosas y te traten de juzgar o de interrogar y decir, ¿por qué tú no haces esto? Mire, hay ciertas cosas que tú no vas a tener que responder, ni usted tiene que darle explicaciones a nadie de las cosas que usted hace o no y de las creencias que usted tiene. Y mire, y ellos tomaron valentía y dijeron, mire, nosotros no tenemos que darle explicación a usted de lo que nosotros hacemos y no hacemos. No nos vamos a postrar. Y mire, y si usted quiere y nos va a tirar al horno de fuego, mire, el Dios de nosotros nos va a librar. Y si no nos librara, no nos vamos como quiera a postrar. Y se mantuvieron firmes. Y así debemos mantenernos firmes nosotros en nuestra vida. Debemos ser, mire, asumir postura. No podemos dejar que la corriente de este mundo, mire, nos quiera llevar según se está llevando este mundo. No, debemos ser firmes. Asume esa postura porque Dios respalda a cada persona, a cada siervo, a cada hijo que decide seguirle, adorarle en espíritu y verdad y mantener y guardar los mandamientos y estatutos de la palabra del Señor. Y eso me gustó de ellos. Estos 3 versículos son unos versículos poderosos porque ellos no dejaron que el rey, ellos no dejaron ser intimidados por el rey, no importando que el rey fuera, mire, que él fuera el rey de Babilonia, no importando que él tuviera tanto poder y los pudiera echar en el horno de fuego. Mire, ellos dijeron no y punto, y no nos vamos a postrar y vamos a ver la mano poderosa del Señor obrar en nuestra vida. Y mire, y así tiene que ser usted en su vida, así tiene que ser usted, mire, con cada situación, lo que usted esté pasando, usted lleva orando por una situación que no se ha resuelto, mire, manténgase firme. Usted está batallando con adicciones, usted está batallando porque la economía de su casa mejore financieramente, usted está batallando porque su hijo venga a la iglesia, mire, o usted está batallando con tentaciones. Manténgase firme en el Señor, siempre orando y leyendo la palabra, y el Señor, mire, va a obrar a su favor. Va a llegar el momento en que el Señor va a obrar a su favor y usted lo va a ver en la tierra de los vivientes, lo va a ver que el Señor va a obrar en su vida. Amén. Así que le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque mire, Él es un Dios que responde, porque mire, a ellos dice más adelante en los versículos, y voy a ir aquí a la palabra del Señor porque mire, a mí me gusta leer la palabra porque cuando uno lee la palabra del Señor, el Señor ilumina, ¿verdad? El Señor ilumina los corazones, ilumina las mentes y buscamos, y a veces, mira, hemos leído pasajes anteriormente y podemos ver que, yo leí esto, pero no lo había visto de esta manera. Yo vi esto y ahora el Señor me ha dado otra revelación, ¿verdad? Y aquí podemos ver en el capítulo 3, ¿verdad? Que
el rey mandó a que fueran ellos echados al horno de fuego. Mire lo que dice aquí en el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desmudó de aspecto su rostro. Y Sadrach, Mesach y Abednego lo ordenó a que fuesen echados al horno de fuego, el cual él había ordenado que fuera calentado 7 veces más de lo usual. Mire, eso era un horno ardiendo en fuego, y el rey lo había mandado a calentar 7 veces más, 7 veces más. Y dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Y miren lo que dice después en el siguiente versículo. Ya estamos en el versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Amén. Y como la orden del rey era apremiante, que tenía que ser inmediatamente, mire, estos varones fueron vigorosos. Dice que fueron varones vigorosos. Yo entiendo que eran varones fuertes. Es lo que yo me imagino. Ellos fueron a echarlos en el horno de fuego. Pero mire, dice la palabra en el versículo 22, que cuando ellos los fueron a echar, los echaron en el horno de fuego, los varones que los echaron a ellos en el horno de fuego murieron al instante, dice la palabra del Señor. Qué sorprendente, qué cosa más grande, ¿verdad? Que eso tenía que estar calentando de una manera para que esas personas, esos varones que los echaron en el horno de fuego, mira, murieran al instante. Al instante murieron ellos, mire. Y así a veces pasa en nuestra vida. A veces a veces no estamos en un horno de fuego ardiendo como de esa manera, pero a veces pasan situaciones en nuestra vida donde nosotros sentimos, mire, que la prueba que estamos pasando es tan fuerte que uno siente que se estuviera quemando, ¿verdad? Y uno dice, wow, Señor, esta situación que estoy pasando está fuerte. Lleva tiempo y no he visto solución alguna, ¿verdad? Pues mire, esto estaban pasando para Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos los estaban echando en un horno real, en un horno de verdad que estaba ardiendo en fuego, donde mire, a la persona que echen ahí al instante, mire, se quema, muere. Dice la palabra del Señor que los estaban echando murieron al instante, dice la palabra del Señor. Imagínese usted, pero mire, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos estaban atados. Para colmo, ellos no se podían mover porque ellos estaban atados. Pero mire lo interesante de esto, es que el Señor es poderoso cuando uno se mantiene firme en el Señor. Vuelvo otra vez aquí a la palabra del Señor. Mire lo que dice vamos a buscar el verso. Y entonces el verso 24, mire lo que dice aquí. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amén. Poderosa palabra. Mire, me encanta esta parte de la palabra porque ellos no estaban solos. Ellos no estaban solos. El enemigo se creía que ellos estaban solos. Mire, y que ellos no se iban a librar del horno de fuego, que ellos iban a morir ahí. Pero no, ellos no murieron ahí, porque mire, en la prueba que ellos estaban, ya Dios los estaba esperando, ya Dios sabía que ellos iban a estar en esa prueba, mire, y Dios los estaba esperando. Y qué bonito es, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos pasando por situaciones, mire, tú piensas que le estás pasando solo, pero Dios está ahí contigo, porque así mismo estuvo con ellos. Cuando ellos fueron lanzados al horno de fuego,
Ya Dios los estaba esperando, ya Dios tenía el ángel preparado, que estaba con ellos ahí, mire, y así como dice una canción, mire, que there is another one in the fire standing next to me. Hay otro más en el fuego que está parado al lado mío. Pues mire, esa es la mano del Señor. Esa es la mano poderosa, el ángel de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Amén. Y mire qué bonito que Sadrach, Mesach y Abednego, por mantenerse fieles a Dios, por ser obedientes al Padre Celestial, ellos pudieron, mire, danzar en el fuego. Vamos a decirlo, danzar en el fuego, porque dice la palabra en el siguiente, dice la palabra ahí también que ellos estaban paseando en el fuego. Lo que me dice a mí, que cuando ellos fueron lanzados al fuego, ellos estaban atados. Cuando ellos fueron lanzados al fuego, mire, lo que los estaba atando se rompió. Lo que los estaba atando se rompió. Si lo estaban atados de pies y de manos, mire, todo eso se rompió. Y ellos pudieron, yo digo, danzar, pasearse en el fuego. Lo que quiere decir que en medio de tu tribulación, en medio de tu dolor, en medio de tu circunstancia, mire, tú vas a poder danzar, tú vas a poder darle gloria a Dios, porque el Señor está contigo, porque por tu fidelidad a Él, por tu creencia, por tu fe plenamente en Él, el Señor está en tu situación. Mire, y esto no lo puede entender la gente del mundo, y esto no lo puede entender otras personas, porque ellos no tienen este conocimiento. Este conocimiento a ellos todavía no se les ha revelado, pero a ti se te reveló la palabra del Señor, y tú estando en tu situación, tú puedes cantar, y tú puedes adorar, y tú puedes alabar al Padre Celestial, y la gente no lo entiende, la gente no lo ve y dice, pero ¿qué es esto? Él está en una situación, mira, y eso es para que, mira, él esté sufriendo, para que él esté llorando, para que él esté tirado por el piso, pero no lo puedo entender. Yo veo que él está alabando, que él está adorando, que él está gozoso. ¿Qué es esto que él tiene? Eso que él tiene, yo lo quiero tener. Eso me gustaría para mi vida, porque yo paso situaciones y las paso solo, porque yo paso situaciones y a veces no encuentro la salida, pero él, yo lo veo gozoso en el medio de esa situación. ¿Qué es lo que él tiene que yo necesito? Y la gente lo va a ver y va a querer lo que tú tienes. Amén. La gente lo va a ver y va a querer lo que tú tienes. Y me agrada porque mire, lo que el enemigo, escuche esto, lo que el enemigo intentó y utilizó para hacerte daño, eso Dios lo va a utilizar para bien tuyo. Lo que el enemigo intentó y utilizó para hacerte daño, eso es lo mismo que Dios va a utilizar para hacerte bien, para catapultarte, para hacerte llegar a esa posición que tú estás buscando. Mire, para alcanzar cosas nuevas que tú no has alcanzado. El Señor lo va a utilizar para que tú puedas llegar a otros niveles, para que tú puedas alcanzar cosas que tú no has alcanzado, para que tus hijos alcancen las cosas que tú no has alcanzado, para que las cosas que tú tienes en tu mente se puedan dar en tu vida. El Señor lo va a utilizar. Así que mire, si el enemigo pensó que tú estabas solo, pues mire, el enemigo se equivocó, porque hay una cuarta persona en ese horno de fuego contigo, y ese es el ángel de Jehová que está acampando a tu alrededor. Ese es el ángel de Jehová que te está llevando, que te está guiando en medio de ese proceso, que no te deja solo, que te guía y te da palabra, y te da aliento y te da vida, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Padre Celestial. Y mire, y Nabucodonosor se espantó. ¿Por qué se espantó Nabucodonosor? Mire, porque él no se esperaba esto. Él no se esperaba que ellos estuvieran paseándose en el fuego. Él no se esperaba ver esa cuarta persona en el fuego. Él no se esperaba eso. Él se esperaba que ellos murieran ahí. Eso es lo que él se esperaba. Porque cuando, mire, en los versículos anteriores, cuando el rey Nabucodonosor dice que si ellos se iban a postrar a la estatua, a adorarla, ¿verdad? Le dice, si no lo hacen, ¿qué Dios los va a librar de esto? Como diciendo como que aquí no hay Dios que los vaya a librar a ustedes de esto. Ay, bendito, ¿para qué fue eso? Digo yo. Porque mire, no conocía el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, en el Dios que ellos han creído. No lo conocía, no lo conoce. Cuando una persona venga y te diga a ti, yo no sé cómo tú vas a salir de esa situación, a ti no hay quien te libre de esa. Mire,
Lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús, pero el Dios que yo confío es más fuerte que cualquier situación. El Dios en el que yo creo, en el que yo le he servido, Él me va a librar de eso. Y aún así, si no me librase, yo como quiera le voy a adorar y le voy a exaltar, no importando la circunstancia. El rey no pensó y no consideró que el Dios que ellos tenían era el Dios de todopoderoso, el Dios creador del universo, el Dios que mire, que pelea sus batallas, porque eso fue lo que él hizo ahí. El Señor peleó la batalla de ellos, y eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida. En ocasiones nosotros asumimos batallas, estamos en una batalla y decimos, vamos a tener que pelear esta batalla físicamente, pero no, mire, usted no tiene que pelear esta batalla físicamente, usted póngalo en las manos del Señor, como hizo Sadrach, Mesach y Abednego. Póngalo en las manos del Señor y el Señor lo va a librar, el Señor lo va a respaldar, porque esto fue lo que hicieron ellos, y ellos vieron la mano poderosa del Señor sobre su vida. Ellos lo vieron. Y mire lo que, otra cosa interesante, porque el rey, al ver que ellos están en el fuego y ver que hay una cuarta persona en el horno de fuego con ellos, el rey se asombró, se espantó y le preguntó a sus líderes, ¿no eran 3 personas las que nosotros echamos en el fuego? Yo veo una cuarta persona con ellos y ellos se están paseando en el fuego. Pues mire, dice la palabra del Señor y lo podemos buscar aquí. Mire lo que dice en el verso 26, porque lo voy a llevar a que haga esta relación y usted pueda analizar esto. Dice el verso 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego. Mire, se acercó a la puerta del horno de fuego y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salir y venir. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Mire, si los que los echaron a ellos en el horno de fuego se quemaron porque estaba tan caliente, ¿por qué el rey no se quemó cuando él se acercó a la puerta? ¿Por qué el rey no se quemó? Yo le encuentro solo una explicación a esto. Es porque Dios necesitaba testigos del milagro que él estaba haciendo allí. Él necesitaba personas que pudieran ver la obra y el poder de Dios en ese momento. El rey no se quemó, el rey se acercó a la puerta del horno de fuego y llamó a Sadrach, Mesach y Abednego a que salieran. Él se sorprendió, pero él no murió tampoco porque tenía que haber un testigo. Y así va a pasar en tu vida. Hay personas en tu vida que te desean mal. Hay personas en tu vida que te desean mal y ellos no van a salir de tu vida. Ellos no se van a ir así porque sí. Ellos no los podrás ver vivitos y coleando, como dicen por ahí, y tú dirás que, Señor, tú vas a hacer algo, pero no, porque Dios va a hacer que ellos sean testigos de lo que Él va a hacer en tu vida, del milagro que Él va a hacer en tu vida, porque así mismo sucedió con el rey Nabucodonosor. Aunque él se acercó al horno de fuego y no murió instantáneamente, él no murió, él fue testigo de lo que vio, él fue testigo de ese milagro, y así va a pasar en tu vida. Tus enemigos, los más que te odian, los más que te quieren ver mal, ellos van a ser testigos de lo que Dios está haciendo en tu vida, y eso va a ser reflejo para que ellos puedan llegar en un momento dado a los pies de Cristo, porque van a llegar también. Amén. Y así que mire, me gusta esa parte, porque yo decía, Señor, pero si los otros se quemaron, el rey no se quemó. ¡Wow! Alguna razón y algún propósito tú tenías que tener, ¿verdad? Y eso me gustó. Mire lo que sucede también en el siguiente versículo, el 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni un cabello, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Mire, cuando usted pase por el fuego,
y usted salga victorioso, ahí es que van a venir los enemigos, los adversarios y van a empezar a mirar, van a empezar a decir, y van a empezar a oler, mire, ellos van a empezar a buscar, pero de aquí, pasó como si nada. Pasó esa situación como si nada, intacto. Mira, eso fue lo que hicieron los demás líderes del rey de Babilonia. Ellos fueron buscando, acercándose a ellos para ver, mire, ¿qué les había pasado? Mire, ¿qué les había pasado? No les pasó nada. Mira, el Señor los protegió, no les pasó nada. Y así van a venir los enemigos buscando razones a ver qué pasó en tu vida. Eso es lo que van a venir ellos buscando. Pero a ti no te va a pasar nada, porque la mano del Señor te va a proteger de tal manera que tú vas a estar cubierto por la sangre de Cristo, porque el Señor tiene control sobre tu vida. Por tú serle fiel al Dios eterno, Él va a ser fiel a ti. Él va a ser fiel a ti. Y mire una de las cosas que viene a mi mente también. Ellos no se quemaron, ¿verdad? Ellos no se quemaron, ellos salieron vivos de ese horno de fuego. Y esto me recuerda a mí, mire, que en el libro de los Salmos 23, donde dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a hacer, mire, va a aderezar mesa, va a poner mesa delante de ti en presencia de los que te acusan, de los que quieren hacerte mal. Él te va a hacer ver como que tú eres victorioso, y tú eres victorioso en el nombre poderoso de Jesús. Cuando tú piensas que tú estás siendo humillado, que tú estás siendo tirado al piso, cuando tú piensas que estás en totalmente humillación, mire, en un lado tú lo ves de esa manera, pero en el otro lado Dios te está exaltando, en el otro lado Dios te está dando la victoria, en el otro lado ya Dios te ve con más, ya Dios te ha dado favor y te ha dado gracia. Mientras unos te humillan, Dios te está exaltando en el otro lado. Así que mire, mantente firme en la palabra del Señor. Mantente firme en lo que Dios ha dado para tu vida, porque usted va a ver la gloria del Señor manifestarse de manera poderosa en su vida. Así que usted no tiene que temer. Así que usted no tiene que decir cómo Dios me va a proteger. Usted tiene que mantenerse firme y quedarse fiel al Señor, porque mire, la mano del Señor está sobre usted. La mano del Señor lo guarda y la mano del Señor lo cuida. Esto me puede llevar a mí también al Salmo 121. Mire, esto es un salmo bien poderoso, porque para los que amamos al Señor, ¿verdad? Y para los que tememos al Señor y pasamos situaciones, mire lo que dice el Salmo 121 del versículo 3 en adelante. Dice: no dará tu pie al resbaladero, no se adormecerá ni se dormirá el que me guarda. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Dice que sombra es a tu mano derecha. Dice también que Él te va a librar de todo mal, y de todo mal te guardará tu alma. Dice el Señor: Jehová guardará tu salida y tu entrada, y desde ahora y para siempre. Así que mire, firmes en el Señor de que Dios tiene control de su vida. Dios, cuando más fieles somos a Él, cuando más nosotros nos dedicamos por completo a Él y tratamos buscar la santidad, de llevar a Dios en todo lo que nosotros hacemos, de mostrar la presencia del Señor en nuestra vida, nosotros podemos ver que el Señor nos va a favorecer y el Señor nos va a cuidar y nos va a proteger, porque eso lo dice la palabra del Señor: no se duerme el que te guarda. El Señor, mire, nosotros nos podemos ir a descansar, a dormir, pero el Señor no se va a descansar. El Señor se queda 24/7, los 365 días del año. Él está ahí presente. Él ve todo lo que sucede. Él te está guardando en tu sueño. Él te está guardando en tu despertar. Y el Señor está ahí contigo. Dice la palabra del Señor en Isaías que aunque pases por el fuego no te quemarás. Y si pasas por las aguas tampoco te ahogarás. No dejes que la situación del momento haga que tu pensamiento vaya a otro lugar que no debe ser, que la situación del momento llegue a tus pensamientos cautivos a la negatividad. El Dios que salvó y libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego es el mismo Dios que sigue haciendo esos milagros hoy en la vida de cada uno de nosotros. Él no se ha detenido. Mire, la Biblia pudo haber terminado en Apocalipsis, porque
no se le añadió nada más a la Biblia, porque eso fue lo que Dios quiso, pero ese Dios que hizo milagros ayer, sigue siendo el mismo Dios que hace milagros hoy. El mismo movimiento del Espíritu Santo de la Biblia se sigue moviendo hoy. La presencia del Señor sigue siendo la misma. Nosotros debemos mantenernos firmes en las manos de nuestro Padre Celestial. A veces nos podemos sentir que no, a veces nos podemos sentir que nosotros en medio de la situación, quizás, Señor, no te siento en medio de esta situación. Llevo tiempo y no veo contestación alguna, y nos podemos sentir de esa manera. Nos podemos sentir. Pero ¿no le pasa a usted a veces que mientras usted duerme, usted siente como que algo en la noche, ¿verdad? Algo, yo sentí como que algo, la presencia del Señor, algo, ¿verdad? Y aunque a lo mejor usted, su situación siga ahí, y usted piense que Dios no está ahí, Dios está presente. Dios está presente. Lo que sucede es que tú no lo sentirás, es porque tú vas en los brazos del Señor. El Señor te está cargando en sus brazos. El Señor te está llevando en medio de esa situación. Él te está llevando y caminando contigo en los brazos. Él te lleva en sus brazos, y a lo mejor tú no lo sientes físicamente, a lo mejor tú no lo sientes ahí al lado tuyo, pero es porque, mire, Él va cargándote en medio de esa situación. Y así que démosle gracias a Dios, porque hay cosas en nuestras situaciones que nosotros no las vamos a entender, pero el Dios Padre Celestial, Dios nuestro, Él las conoce todas y nos lleva en sus brazos para protegernos y para cuidarnos. ¿Tenemos que pasar por la situación? Sí, tenemos que pasar por ese proceso. No, a veces oramos para que el Señor quite el proceso, y Él a lo mejor no lo va a quitar. Pues no lo va a quitar, pero Él va a estar contigo en el proceso. Así como estuvo con ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, Él va a estar contigo en ese proceso. Así que dale gloria a Dios. Dale la alabanza al Señor, porque Él no te deja solo. Él siempre está contigo. Pero mire, lo interesante de esto también es que dice la palabra más adelante. Y esto me gusta porque es que, mire, es poderoso. Esto me gusta. Vamos a ver el versículo. Mire, en el versículo 28, dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y el verso 29 dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Verso 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Poderosa palabra del Señor. Mire, el enemigo, el mismo enemigo que te echó en el horno de fuego, que quiso verte mal, que quiso destruirte, ese es el mismo que va a reconocer el Dios tuyo y va a dar gloria al Dios tuyo, porque Él te libró de ese horno de fuego. Mire, yo no sé si usted lo entiende o yo no sé si usted recibe esta palabra, pero esto es algo poderoso, porque ese mismo enemigo que te quiso hacer daño, que te quiso haber tirado en el piso, y muchos que te quisieran haber quitado tu vida, ellos te van a ver, ellos van a reconocer tu Dios, ellos van a reconocer y van a adorar y alabar tu Dios. Y mire, dice la palabra aquí que Él hizo un decreto que cualquier persona o pueblo que blasfemase contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego fuera descuartizado y su casa fuera hecha muladar. Mira para allá y escuche eso. Mire, ese mismo rey que no creía en Dios, en el Dios de ellos, pero mire, dando un decreto a favor de ellos. Y mire lo otro. Dice la palabra del Señor que fueron ellos engrandecidos en la provincia de Babilonia. Fueron ellos engrandecidos, hallaron más favor, más gracia dentro de un pueblo, dentro de una nación que no era la de ellos. Ellos hallaron favor y gracia por haberse mantenido firmes al Señor. Mire, es que el Señor es sorprendente. El Señor da más
de lo que uno pide o de lo que uno está buscando o más de lo que uno puede esperar. El Señor, por la fidelidad que uno tiene hacia Él, mire, cuando uno le es fiel al Señor, mire, el Señor respalda, el Señor favorece y es mucho más de lo que nosotros podemos esperar, porque Sadrach, Mesach y Abednego, ellos, mire, ellos decidieron creerle a su Dios. A lo mejor ellos no estaban esperando ser tan engrandecidos de esa manera o ser tan favorables de esa manera, pero mire, es que Dios sobrepasa todo entendimiento, es que Dios sobrepasa todas las expectativas. Mire, y si tú estás pasando por alguna situación en este momento yo te digo ahora que el Señor va a sobrepasar tus expectativas. Solo tienes que mantenerte firme en el nombre poderoso de Jesús. No eches tus pensamientos a la deriva. Confía en el Señor, no eches tus pensamientos en la negatividad, no te enfoques en eso. Mire, mantente firme orándole a tu Dios, manteniéndote firme en tus convicciones y el Señor va a obrar de manera poderosa y tú vas a lograr alcanzar cosas de las cuales tus enemigos van a decir, el Dios que Él tiene es un Dios grande y poderoso, así como Sadrach, Mesach y Abednego pudieron verlo. El rey lo pudo ver y ellos fueron, mire, engrandecidos en la provincia de Babilonia. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Qué poderoso nosotros poder ver que Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes en medio de ese proceso, de ese horno de fuego. Y cuando nosotros estemos pasando por ese horno de fuego, mire, vamos a mantenernos firmes en el Señor. Y mire, si usted tiene que agarrar a otra persona, otro creyente, mire, para que le ayude a mantenerse firme, hágalo también, para que se mantenga firme, para que le ayude en oración, ¿verdad? Y se puedan mantener firme. Voy a cerrar con este verso que se encuentra en Efesios 3:20. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice Efesios 3:20. Y los quiero llevar a este versículo porque, mire, nosotros a veces no entendemos lo poderoso que es el Señor, ¿verdad? Y nuestra mente es pequeña, pero los quiero llevar aquí para que usted se lleve esta palabra, para que se quede, mire, con ánimo, con fuerza. Dice Efesios 3:20, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Poderosa palabra. Mire, el Señor es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que nosotros pensamos y entendemos. Si tú estás pensando que la situación que tú estás pasando no la vas a poder sobrellevar, mire, te dejo con esta palabra. El Señor es más poderoso y abundante de lo que pedimos y nosotros entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por esta palabra. Espero que haya sido de edificación a tu vida y compártela, porque mire, hay tantas personas que necesitan escuchar esta palabra. Si te ha sido de bendición a tu vida, compártela, que puedan otros escuchar lo que ha sido de bendición a tu vida. Oramos. Padre Santo, Señor y Padre bueno, Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque mira, tu palabra es fiel, Señor. Tu palabra es eficaz. Y cuando nosotros, Señor, nos mantenemos firmes a ti, Señor, podemos ver resultados. Podemos ver tu favor y gracia sobre nuestras vidas. Así lo pudieron ver Sadrach, Mesach y Abednego, Señor Padre. Así nosotros lo vamos a ver en nuestra vida, Señor amado. Que nuestros enemigos, nuestros adversarios, Señor Padre, se van a quedar sorprendidos de lo que tú has de hacer en nuestra vida. Ellos van a ser testigos, van a ser evidentes, van a tener evidencia de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor Padre. Y todo va a ser para la gloria y para la honra tuya, Señor Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Los bendigo, que el Señor los guarde, los cuide y los proteja siempre.